A reading Lectura del libro del Apocalipsis. the Holy One, Al ángel de la iglesia de Filadelfia escribe: who opens Esto dice el santo, el veraz, el que tiene la llave de David. Si él abre, nadie puede cerrar. Si él cierra, nadie puede abrir. Conozco tu conducta. Mira que he abierto ante ti una puerta que nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra y no has renegado de mi nombre. because you have Ya kept que has guardado mi recomendación de ser paciente, también yo te guardaré de la hora de la prueba, que va a venir sobre el mundo entero, I am coming soon. para probar a los habitantes de la tierra. Vengo pronto, mantén con firmeza lo que tienes, para que nadie te arrebate tu corona. Al vencedor le pondré de columna en el santuario de mi Dios, y no saldrá fuera ya más, y grabaré en él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que baja del cielo, enviada por Dios, which is new. y mi nombre nuevo. Verbum Domini. Your promise is very sure. Tú eres justo, Señor, y rectitud en tus juicios. Tú eres justo, Señor, y rectitud en tus justos. You are just, O Lord. Justo eres, Señor, Ordinances y rectitud tus juicios. you have pronounced Con justicia impones tus dictámenes, con colmada verdad. Tú eres justo, y tu rectitud tus My juicios. zeal consumes me. Mi celo me consume, porque mis adversarios olvidan tus palabras. Acendrada en extremo es tu promesa, tu servidor la ama. Tú eres justo, y rectitud son tus juicios. I am mean and Sé que yo soy despreciado, mas no olvido tus ordenanzas. Your justice Justicia eterna es tu justicia, verdad is permanent. tu ley. Justo eres, Señor, y rectitud tus juicios. The distress and anguish Angustia y opresión me han alcanzado. Tus mandamientos hacen mis delicias. Justicia eterna tus dictámenes. Hazme entender para que viva. Justo eres, Señor, y rectitud tus juicios. I will make the victor a pillar in the temple of my God. I will inscribe on him the name of my God. Yo pondré el pilar en el templo y escribiré en él el nombre de mi Dios. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Jesus said, En aquel tiempo dijo Jesús: Yo soy el buen pastor. "The good shepherd lays El buen pastor da la vida por las ovejas.
The hired hand El who is asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, catches sight of the ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. snatched and scattered by Y el lobo hace estragos y las dispersa. That is because Y es que a un asalariado no le importan las he ovejas. has no concern for the sheep. Yo soy I am el the buen good shepherd. pastor, I know my que sheep conozco a las mías y las mías me in the conocen. same way that the Igual que el Father Padre me conoce y yo conozco al Padre. for these sheep Yo doy mi I will vida give my life. por las ovejas. I have other sheep that Tengo además otras ovejas que no son de este redil. I must lead them También too. a esas las tengo They que shall hear traer, my voice. escucharán mi There voz, shall be one y flock, habrá un solo pastor one shepherd. y un solo rebaño. Verbum Domini. This past March 18th, Este an 18 de marzo Italian pasado, layman, un father, laico and italiano, husband padre y by the name esposo of Joseph de nombre Meyer-Nusser Joseph Meyer-Nusser, from Bolzano, Italy, de was Bolzano, Italia, beatified. fue beatificado. And his story is that he was born in Su historia es que 1910 él nació en 1910 Bolzano, Italy. en Lozano, His Italia. older brother Jacob was in Su seminary. hermano His family mayor, was Jacobo, devout. estaba en el seminario, su familia era devota en su fe católica. Because they were poor, Y como eran pobres, to the seminary, he cuando su hermano fue al farmed rather than studied. seminario, él se quedó trabajando en la granja en lugar de estudiar. Más adelante trabajó como secretario. A los 22 años se incorporó a la Sociedad de San Vicente de Paúl y trabajó mucho con los pobres y desamparados. Y de hecho, en 1937 se convirtió en el presidente de la filial de Bolzano de la Sociedad de San Vicente de Paúl, pasando gran parte de su tiempo visitando a los pobres, proporcionando materiales y apoyo espiritual. 2 años después, durante la Segunda Guerra Mundial, José Meyer-Nusser se unió al movimiento anti-nazi en el norte de Italia en ese momento, donde vivía en aquella época. Pero fue apenas unos pocos años después que la guerra civil estalló en Italia y Benito Mussolini fue sacado del poder en 1943 y los nazis ocuparon en la parte norte de Italia y llevaron a algunos de los hombres en el norte de Italia para ser parte del ejército alemán, nazi. Y uno de los que fueron llevados fue Joseph Meyer-Nusser. Llegó un momento en que estaba inscrito en la unidad de SS y tenía que prestar juramento a Hitler. Él se negó. Y según un compañero, un camarada, a pesar que estaba pensativo y preocupado, le dijo al general con voz fuerte: no puedo prestar juramento a Hitler en nombre de Dios. No puedo hacerlo, porque mi fe y mi conciencia no me lo permiten. Y a pesar que sus amigos trataron de convencerlo de retirar esa afirmación y prestar el juramento, él dijo que de ninguna manera los ideales cristianos podían reconciliarse con las ideas nazis, así que fue enjuiciado y sentenciado a ser ejecutado por traición. Había de marchar hacia el campo de concentración de Dachau. Yo no sabía esto hasta que leí esto, que Dachau, antes de eso, era llamado el monasterio más grande del mundo por los tantos religiosos que estaban prisioneros ahí. Un gran número, cientos de ellos, el 25% eran católicos, sacerdotes católicos de Polonia. Era el campo de prisioneros más grande de religiosos en el mundo. En Dachau. Ahí fue donde Joseph Meyer-Nusser iba a ser enviado para su ejecución. Pero en camino se enfermó de disentería
y murió el 24 de febrero de 1945. His body was discovered Cuando su he cuerpo had fue both a descubierto, Bible and a tenía rosary tanto una with him. Biblia como un rosario con él. Pope Francis declared El him a Papa martyr in Francisco lo declaró 2016, mártir en 2016, lo cual llevó a su beatificación el mes pasado. I begin with that Empiezo con esta notable historia de valor fidelity y fidelidad, because the saint porque we el santo que celebramos hoy Franciscan calendar está en el died in calendario franciscano, murió en 1622. 1622. His baptismal name Su was nombre de Mark. pila era Marcos. And in fact, tomorrow De is the hecho, feast of Saint Mark. mañana He es la died fiesta de San on Marcos y él the murió eve of the la feast of víspera Saint de Mark. la fiesta de San Marcos. He was a Pero civil and canon lawyer, él era un abogado successful, canónico y civil muy but at a exitoso, certain point, pero en he cierto abandoned all that. momento He él gave dejó todo all his eso, possessions to the poor and to regaló the todas needy sus posesiones a los pobres y los seminaristas necesitados, e incluso como abogado había ayudado a los pobres y desamparados, and he entered the Capuchin order. e ingresó a la orden capuchina. And when he was given a religious name, Cuando recibió su nombre religioso, pastor gave him el was nombre que su maestro de Fidelis, novicios le dio fue Fidel. and he quoted Fiel. Revelation Y chapter él 2, citó verse al 10, Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. faithful unto death, Sean fieles hasta la and I will give you muerte the crown of life. y les daré la corona de la vida. Las palabras del Señor en el Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Sean fieles hasta la muerte y les daré la corona de la vida. Hoy escuchamos de Apocalipsis capítulo 3, en donde escuchamos estas palabras. Yo sé que vuestra fortaleza es limitada, no obstante han obedecido mi palabra y no han negado mi nombre. Permanezcan firmes en lo que tienen. De lo contrario, alguien les robará la corona. Así que el Señor tiene una corona para cada uno de nosotros. Y estamos siendo exhortados a permanecer fieles hasta el final, fieles hasta la muerte. De lo contrario, alguien nos robará la corona, esa corona de gloria que el Señor tiene para nosotros, para compartir su gloria, que acabamos de celebrar en la octava de Pascua y que continuamos durante estos 50 días de tiempo de Pascua. Recordemos que Él resucitó en gloria, pero también que compartiremos esa gloria, que Él tiene una corona de gloria para nosotros, una participación en esa vida de gloria a la cual estamos llamados. No permitamos que nada ni nadie les robe esa corona de gloria. Un artículo interesante, quiero hablar acerca de la fidelidad hoy. San Fidel fue uno de los primeros miembros de la anunciación del Evangelio. El arzobispo Fulton Sheen fue presidente en Estados Unidos de esta organización de la evangelización de los pueblos durante un tiempo. Él trabajó para la evangelización de los pueblos y trabajó en un área en la que la reforma estaba llevándose a cabo, había mucho sentimiento anticatólico. Él estaba en Suiza y sabía que era una tarea muy peligrosa que había recibido, pero tuvo mucho éxito en traer de vuelta a muchos a que volvieran a aceptar su fe católica. Y fue invitado a dar una charla a un grupo. Y él sabía que era una trampa. Él sabía que era una trampa, pero él pensó, bueno, por lo menos puedo profesar la fe. Él incluso conocía de su pronta muerte, que probablemente lo iban a matar, y así fue efectivamente. Pero él predicó antes de ser mandado a matar. Predicó acerca de una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor, Jesucristo. Él fue el primer mártir de los capuchinos, el primer mártir de la evangelización de los pueblos. En 1622 lo arrestaron, lo golpearon y lo mataron. San Fidel de Sigmaringa. Quería hablar acerca de su nombre, Fidel y fidelidad, porque esta es una virtud olvidada hoy. La fidelidad unos a otros, fidelidad a la cónyuge. Tenemos una pareja aquí que está celebrando 63 años juntos de matrimonio. Hoy es el aniversario. Hoyt y Firm. Esa es fidelidad. Mis padres, voy a visitar casa pronto, espero, con la ayuda de Dios, para su aniversario 60 de bodas en junio. Fidelidad.
Es hermoso. Hay satisfacción del alma que proviene de pasar por los altibajos de nuestras vidas y permanecer fieles. Ser fieles, incluso cuando somos puestos a prueba, cuando enfrentamos desafíos a no ser fieles. Permanecemos fieles. Hay una alegría, una satisfacción. Recuerdo, nunca olvidaré una charla que escuchamos en el seminario. La ofreció una hermana carmelita y habló del éxtasis de la fidelidad. Nunca olvidaré esa frase. Hay cierto deleite, cierta alegría al ser fiel a los votos, a las promesas, al Señor finalmente. Hay una alegría, una satisfacción que no proviene de meramente doblarse ante la cultura. ¿Cómo distinguimos ante los diferentes corrientes de la cultura? ¿Distinguimos entre ellas o simplemente nos dejamos llevar por lo que esté pasando? Pero Anthony Esseling tiene un artículo que yo pienso es algo que nos lleva a examinarnos verdaderamente, cada uno de nosotros, acerca de nuestra fidelidad. En este artículo, Anthony Esseling habla de su amigo Robert George, el doctor Robert George, que enseña en la Universidad de Princeton. Él dice, el doctor George le preguntó a sus alumnos universitarios cuántos de ellos, si vivieran en el sur antes de la guerra civil, se hubieran opuesto a la esclavitud. Todos levantaron las manos. Yo me hubiera opuesto a la esclavitud. Y Robert George dice, bendito sean. Y les informa lo que les hubiera costado su oposición. En el ridículo, desde de los líderes más visibles, políticos y culturales de su sociedad, calumnia de sus motivos, incomprensión, en el mejor de los casos, de parte de sus familias, pérdida de empleo, soledad y poco agradecimiento de parte de las personas a quienes ellos trataban de ayudar. Luego prosigue Anthony Esseling. Cuando el nazismo estaba propagándose, hubiésemos quedado inmunes a la enfermedad socialista que estaba esparciéndose, hubiéramos tenido el valor de alguien como Joseph, el beato Joseph, de quien acabo de hablar al comienzo, o hubiésemos dicho Sieg Heil. Esa hubiera sido la ruta de salida más fácil y segura. Lo que nos hubiéramos rendido ante la revolución bolchevique en Rusia, renunciado a la antigua fe y aceptado el nuevo progreso. Nos hubiéramos felicitado por ser el país más progresivo del mundo en Rusia durante la revolución bolchevique, el ateísmo que crecía. Nos hubiésemos llevado por eso. ¿Qué tal durante la revolución francesa? Nos hubiésemos unido a las hermanas carmelitas en la guillotina por la fe. Es fácil para nosotros permanecer indiferentes. Y él dice, en cualquier caso, no estamos llamados a oponernos como una noción en la mente, sentados cómodos, los males característicos de otras eras, bañándonos en la luz de la rectitud que no nos cuesta nada. Estamos llamados a sufrir y oponernos a los males característicos de nuestra era. Y no empezaremos siquiera a concebir cómo algo es posible si no obedecemos una autoridad que trascienda la humanidad. ¿Qué es lo único en el mundo que evita que todos se dejen llevar por las corrientes culturales, malas y buenas? La fe católica. La autoridad de Dios, que le dio valor a Joseph, que le dio a Corrie ten Boom, de quien ya hablé, valor ante el nazismo y otras personas durante la revolución bolchevique y la revolución francesa, y todas esas personas que tuvieron ese valor. Esos 2.700 clérigos en Dachau. Así que hay una autoridad mayor. Es lo único que nos identificará, que nos distinguirá.
We're not just a mass of como people individuos. swept along No somos una masa de personas que sexual la revolution of our corriente own time, cultural y la just revolución being sexual de swept nuestra along época with se what is lleva. politically No somos correct, llevados por lo whatever que es Hollywood políticamente is saying, correcto o this lo is que what esté we should diciendo Hollywood, embrace. que esté diciendo ahora que debemos aceptar, But it's being an individual sino that isn't just swept along with the current se trata de ser individuos que no se dejan llevar por la corriente de la sociedad. Y lo único que permite eso es Dios. being faithful to God, Ser fieles a Dios, recibir su gracia para que nos fortalezca. Ninguno sabemos si tendremos el valor de un Joseph, de un beato Joseph, si tuviésemos que enfrentarnos a lo mismo. Pero si somos fieles a la oración a diario, si maduramos esa relación con Dios a diario, habrá fortaleza, habrá certeza de que no vamos a querer negar al Señor si llega ese momento en que nos pidan que seamos fieles hasta la muerte. Fidel, eso es lo que su nombre significa. San Fidel, ser fiel hasta la muerte. Sean fieles hasta la muerte y yo les daré la corona de la vida, dice el Señor. Los primeros cristianos eran muy serios al respecto, pero hoy en día utilizamos ese término de manera un poco más flexible. Los primeros cristianos usaban esa palabra, fieles, para aquellos que no se doblaban, incluso enfrentados a la persecución, dificultades. Ellos permanecieron fieles, así que eran conocidos como los fieles. Que el Señor nos ayude a todos a ser auténticamente miembros de los fieles.